Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Ya estamos aquí en este programa de Restaurando el Diseño del Matrimonio y bueno, pues estamos por acá bien contentos y bien bendecidos porque estamos ya transmitiendo en vivo y también a través de Zoom. Mandamos saluditos por ahí a Becky, a Lulú y también a Eli Ramírez, que por ahí están conectadas. Y bueno, pues hoy queremos compartir un tema muy interesante donde vamos a hablar acerca de el matrimonio. Obviamente, este es el tema, este es el programa para los matrimonios, donde vamos a hablar acerca de la sabiduría. Qué interesante y qué importante es que nosotros tengamos sabiduría de Dios para poder eh, llevar nuestra relación de matrimonio, para poder estar convencidos de que Dios está con nosotros y que el Señor tiene el deseo de bendecir nuestro matrimonio. Hablar de sabiduría es importante porque la Biblia nos enseña esto, ¿verdad? La sabiduría es algo que marcó la vida de Salomón, el rey Salomón, recuerde usted, hace miles de años, en donde tuvo ese momento decisivo con Dios y logró visualizar un futuro amplio de realización hacia su vida al pedir sabiduría para gobernar esa nación. Cuando nosotros venimos a Cristo y estamos tomados de la mano de Dios, podemos entender que nuestra vida tiene un cambio, nuestra relación con Dios es algo distinto, ya no es una religión, ya no es algo que pues lo hago porque todos lo hacen. No, nuestra vida viene a Cristo porque verdaderamente lo necesitamos y eso es tan importante de poder entenderlo personalmente, porque ahí es donde nosotros tenemos que aprender a tener un cambio en nuestra vida espiritual. La historia del rey Salomón es tan interesante porque vemos en la escritura algo que Dios vino a su vida y le hizo una pregunta y esa pregunta quizá para nosotros pudiera ser algo diferente. Cuando el Señor le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. En el caso de nosotros, en nuestra humanidad, nuestra respuesta sería distinta a lo que el rey Salomón pidió. Por nuestras necesidades, por la situación en la que estamos viviendo. Quizá en tu matrimonio estás pasándola difícil, complicado, porque no hay una buena conversación, un buen diálogo entre tú y tu pareja. Quizá estás pasando situaciones económicas, cuestiones de trabajo, tantas cosas que pueden pasar en nuestra vida de matrimonio, que si viniera el Señor y nos hiciera esa pregunta, pídeme lo que quieras, no reaccionaríamos como el rey Salomón. Diríamos, no sé, voy a responder chuscamente cuando ya la tensión en la pareja, en el matrimonio es fuerte. Quizá la mujer diría, Señor, ya llévatelo, ya no lo aguanto, ya no lo soporto. O el varón pudiera decirle, Señor, pues llévatela, ya no la soporto, o cámbiala por otra porque ya no la aguanto. Pero qué interesante es cuando nosotros podemos entender que el pedir sabiduría de Dios es algo especial. Te voy a decir por qué. Porque cuando nosotros pedimos sabiduría a Dios, estamos hablando de algo que necesitamos, de algo que verdaderamente nos va a traer bendición a nuestra vida. Y quiero leerle en la escritura, en el libro de Reyes, en Primera de Reyes, en el capítulo 3, en el verso 5, podemos ver la historia de este rey, donde viene el Señor a traer esa pregunta. Y vamos a leer algunos versículos, arrancamos desde el verso 5, y dice de esta manera, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños,
Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede hoy en día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieren en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Mire qué interesante leer esta porción de la escritura, porque podemos aprender mucho en cuestión personal, donde en vez de pedir tantas cosas materiales, tantas cosas que necesitamos como humanos, aprendamos de este hombre que le está diciendo al Señor, solamente dame el entendimiento para poder juzgar, sabiduría para poder hacer las cosas correctas. Y el Señor se admira, dice, wow, ¿por qué no me pediste a tus enemigos más días de vida? ¿Por qué no pediste riquezas? ¿Por qué no pediste esto? Y eso es admirable. Yo creo que en nuestra vida personal necesitamos aprender a pedir sabiduría a Dios, porque sin sabiduría no podemos gobernar nuestro matrimonio. Sin sabiduría de Dios, sin el discernimiento que se necesita, no podemos. Es difícil porque hay cada situación que se presenta en nuestro matrimonio, en tu matrimonio, en cada matrimonio, que al final de cuentas son las mismas que vivimos todos. La comunicación, el acuerdo, las finanzas, tantas cosas, pero la forma en que lo enfrentas, lo confrontas, lo vives, eso es distinto. ¿Cuántos matrimonios no deciden separarse porque no pueden seguir juntos? ¿Cuántos matrimonios han tomado una mala decisión de cada quien su vida porque no han tenido sabiduría de Dios para poder enfrentar y arreglar las cosas? Por eso hoy queremos hablar de esto, queremos hablar de la sabiduría, sabiduría que verdaderamente lo necesitamos todos, sabiduría donde ni el hombre ni la mujer es el importante, sino somos los dos como matrimonio. Recuerda que la escritura dice en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Somos uno. Cordón de tres dobleces no lo puede romper, no lo puede
apartar el hombre, porque es Dios en tu matrimonio. Cuando tú estás tomado de la mano de Dios, cuando tú le pides sabiduría, aparte de todo lo que necesitas, eso va a venir y solito va a llegar, porque leemos en estos versículos finales donde dice el Señor algo tan tremendo. Aparte de la sabiduría que Salomón pidió, le dice el Señor, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y hay una advertencia que a todos nos da el Señor. Y dice, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Entonces, eso es tan importante en el matrimonio, eso es tan importante en nuestra vida personal, porque estamos pidiendo sabiduría, solamente sabiduría, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque el Señor mirará nuestro corazón. El Señor sabe perfectamente que lo que estamos pidiendo es para arreglar nuestra situación. No es la mejor solución el poder decir, ay, mejor me separo, me divorcio, que él haga su vida, yo la mía, que los hijos se dividan. No, 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 no. Eso es terrible, eso es terrible, porque dañamos el corazón de los hijos y los echamos a perder. Eso es terrible. Buscar sabiduría. Ahora, fíjate cómo viene esta pregunta. Pide lo que quieras. Y vemos también que Jesús dice que todo lo que pidamos al Padre nos será dado. Todo lo que pidamos. Tenemos que aprender a pedir bien, conforme a la voluntad de Dios. Y podemos ver esta historia de Salomón, donde él era un rey al servicio de Dios y de su nación. Salomón se ubicó disponible como un servidor de Dios que necesitaba la sabiduría del cielo antes de las bondades de sus talentos. Servir a Dios es algo grande. Hablamos de honra, porque no vemos lo material, no vemos el aprovechar el talento que Dios nos ha dado, simplemente servir a Dios. Eso es grande y eso el Señor lo valora mucho. Quien sirve a Dios tiene un acceso a pedir y se le dará. Por eso en el matrimonio, cuando aprendemos a ser uno, cuando estamos tomados de la mano de Dios, cuando pedimos sabiduría, cuando no estamos con esa ansiedad de recibir o de tener esas riquezas, cosas materiales, esto ayuda bastante para estar enfocados en el propósito de Dios. Esto ayuda bastante porque el plan de Dios en nuestro matrimonio ya está trazado, ya está escrito. Y recuerda que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así de que cada situación en la que estamos enfrentando como matrimonios siempre va a ser una bendición, porque Dios nos va a dar la victoria a través de la sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando yo busco a Dios con todo mi corazón, Él me va a dar la respuesta, Él me va a dar paz, Él me va a dar una mente fresca para poder pensar y tomar decisiones correctas, sabias. Por eso, cuando estamos con el Señor, con un corazón limpio, comprometidos, podemos servir a nuestro cónyuge. No lo vemos como una carga, ni lo vemos por una necesidad de hacerlo para quedar bien con Dios. No, viene algo natural de nuestra vida, que yo le sirvo a mi esposa, que tú le sirves a tu marido, y esto ayuda tanto porque dentro de la sabiduría de Dios estamos sirviendo a Dios, a nuestro cónyuge. Por eso es importante buscar el consejo de Dios y la sabiduría de parte de Dios en nuestra vida. Qué tremendo es cuando descubrimos que la vida
en Cristo es fabulosa, es maravillosa, pero el ingrediente que hace que el matrimonio sea feliz es sabiduría de Dios en nuestra vida. Porque esto, wow, nos lleva a otro nivel. La Escritura nos habla y nos dice, fíjate bien, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando hablamos de un temor, hablamos de que yo entiendo que esto no le agrada a Dios y no lo voy a hacer. ¿Qué no le agrada a Dios? A Dios no le agrada que discuta con mi pareja, que maldiga a mi pareja, que levante la voz. A Dios no le agrada eso. Y cuando yo tengo temor de Dios, soy sabio. Y esa sabiduría me va a llevar a honrar primeramente a Dios y después a mi cónyuge. Eso es importante. Ahora, una vida sabia, fíjate muy bien, una vida sabia trae bendición en todas las áreas. Trae bendición en todas las áreas. La sabiduría es necesaria para vivir con autogobierno y dominio propio, porque eso es vital para el desarrollo de la vida. Solo tenemos una vida aquí en la tierra y no la podemos desperdiciar cometiendo tantísimos errores en medio de la necedad. Si Cristo ha dado su vida por amor a nosotros, nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Cristo. Y cuando pedimos sabiduría, pide lo que quieras, dice el Señor, pide lo que quieras. Dame sabiduría, Señor, porque yo quiero honrarte, porque yo quiero servirte, porque yo quiero hacer las cosas correctas. Sabiduría de Dios en tu vida, varón, en tu vida, mujer. Y cuando esto se une, wow, es una bendición ese matrimonio, porque podemos entender la unidad, podemos entender que somos uno, podemos entender la sabiduría, la inteligencia, el dominio propio, podemos entender todas las cosas que Dios nos enseña a través de su palabra. Eso es vital en nuestra vida, dominio propio. Mira, si hay una sola vida, no hay que desperdiciarla. Si hay una sola vida, no hay que hacerlo a la deriva, sino hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Muchas veces hemos escuchado esta frase, el hubiera no existe. Y muchas veces tiene razón esta frase, porque cuántas veces ha venido un arrepentimiento en la vida del hombre o de la mujer porque tomaron malas decisiones en su matrimonio. Y viene esa pregunta, si yo hubiera hecho caso, si yo hubiera buscado ayuda, si yo hubiera y si yo hubiera y todo el hubiera, pues demasiado tarde, demasiado tarde. Tenemos que aprender que hay una vida y hay que aprovecharla. Y si esa vida tiene la sabiduría de Dios, vendrá bendición en todas las áreas, en todas nuestras áreas. Mira, la sabiduría es buena para todos en cada área de la vida. En nuestra familia, por ejemplo, cuando tomamos decisiones correctas, cuando tomamos esas decisiones con el consejo de Dios, entonces nuestra familia es bendecida. Nuestro matrimonio es bendecido, nuestra familia es bendecida, pero todo viene con sabiduría del cielo. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que Él dice, no es lo que yo digo, es lo que Dios dice. Es lo que Dios dice. Por eso, esta sabiduría de Dios es buena en la familia, en tu economía, en tu economía. ¿Cuántas veces como matrimonios batallamos y batallamos con la economía porque es que ya trabajamos, ya ganamos, ya gastamos, ya pagamos y es un asunto que no termina porque no hay una sabiduría de Dios para hacer las cosas correctas? Por eso, hablar de sabiduría en el matrimonio es importante.
No es el talento del hombre, no es el talento de la mujer, no es el pensamiento del hombre, no es el pensamiento de la mujer, es lo que Dios dice a través de su palabra y lo que Él puede hacer en tu matrimonio. Esta sabiduría también es buena en el trabajo, porque tu trabajo lo vas a hacer con excelencia y para Dios. Y tu trabajo va a traer recompensa, ya sea que le trabajes a una persona, a una compañía o que sea tu negocio, el trabajo que realizas va a traer recompensa, porque lo haces con sabiduría de Dios y no con tu pensamiento. Recuerda que nosotros como personas humanas almáticas, somos almáticos, vivimos por lo que pensamos, por lo que decimos y por lo que creemos. Somos almáticos, pero cuando venimos a Cristo se termina esto, porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora la mente de Cristo está conmigo, la sabiduría de Dios está conmigo, todo lo que es Dios está en mi vida si yo le doy la oportunidad. Por eso la sabiduría en la familia va a traer bendición, en la economía va a traer bendición, en el trabajo va a ser una bendición. Y la sabiduría en la salud mental, en tu salud emocional y física, va a traer una recompensa. Y esa recompensa va a ser para toda la vida. Por eso necesitamos sabiduría de Dios. Mira, si te vuelves sabio para gobernar tu vida, tu familia y tu economía, esos mismos principios son aplicables para todas las demás situaciones que tú vas a enfrentar. Porque no se acaban los problemas, no se acaban. Todo el tiempo va a haber situaciones que tenemos que enfrentar, pero con sabiduría de Dios es diferente. Por eso sabiduría de parte de Dios la necesitamos todos. Ahora, tú puedes decir, es que yo tengo a Cristo en mi corazón, yo invité a Cristo en mi corazón, yo ya no tengo la vida pasada, ya no tengo vicios, ya no soy un hombre desenfrenado, una mujer desenfrenada, ahora Dios está conmigo. Eso es bueno y te ha ayudado hasta ahorita, pero el ingrediente hace falta. Muchas veces leemos la Biblia, nos congregamos, servimos y el problema y la situación que ha venido en nuestro matrimonio no lo podemos resolver. Y tiramos la toalla. Muchas veces nos desanimamos, pero el ingrediente es el que nos va a ayudar para salir adelante. Por eso, sabiduría de Dios en nuestra vida, súper importante. Mira, la misma sabiduría que Salomón recibió para gobernar, la utilizó para generar mayor riqueza. Por eso la sabiduría se puede definir como la correcta aplicación del conocimiento. Esto implica ciencia, inteligencia, consejo, principios y valores de Dios en nuestra vida. Ahora, hay que separar la sabiduría de la tierra, aunque se maquille para verse bonita, para ver que todo está bien. No por eso será la correcta. El problema de lo incorrecto es que muchas veces se viste bonito, pero es engañosa la sabiduría. No es la sabiduría del mundo la que nos va a traer bendición, es la sabiduría de Dios en nuestra vida, el consejo de Dios en nuestra vida. Quiero leerte, antes de ir al corte comercial, una cita en el libro de Santiago, en el capítulo 3, verso 13. Y mira cómo dice la palabra de Dios. Dice, quien es sabio y entendido, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal
y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, hablo del matrimonio, hablo de la situación en que muchas veces estamos involucrados con gritos, con ofensas, con los celos, que muchos matrimonios se han separado por celos. Y aquí, en esta cita bíblica, en Santiago capítulo 3, verso 13 al 18, habla de esto. La sabiduría del mundo. Mire, lo voy a volver a leer para que entienda la gran diferencia. Y cuando nosotros vivimos con sabiduría del mundo, va a haber problemas en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Pero cuando vivimos con sabiduría del cielo, es otra cosa nuestra relación. Dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora, si yo tengo sabiduría de Dios, voy a dar un testimonio con mis obras y mis conductas. Pero si tienes celos amargos y contención, o sea, pleitos, discusiones, si hay problemas en tu corazón, dice, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos regimos por nuestra sabiduría humana, por lo que yo creo, por lo que yo pienso y por lo que yo voy a hacer, vamos a tener muchos problemas en nuestra relación. No es la sabiduría correcta. Eso es una sabiduría terrenal y diabólica, porque trae contienda y conflictos. Pero fíjate bien, dice, aquí viene la diferencia. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto es el testimonio que necesitamos dar en nuestro matrimonio cuando la sabiduría de Dios está en nosotros. Porque es pacífica, o sea, no hay contienda, no hay pleitos, conflictos, es amable, es buena, dice ahí, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. O sea, vamos a dar buen testimonio de la relación de matrimonio que yo llevo, de la relación de matrimonio que yo tengo con mi pareja, sin hipocresías, sin incertidumbre. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuál es la recompensa que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestro matrimonio? La justicia, la bendición, porque Dios quiere bendecirnos. Recuerda que esa es su naturaleza, el bendecir nuestra vida. Y bueno, continuamos con el tema que es importante, es bendición para nosotros, ¿verdad? Que la sabiduría, estamos hablando de la sabiduría de Dios en nuestra vida. No es lo mismo la sabiduría que pues está presentándote el mundo, porque ya leímos aquí en la escritura que esta sabiduría pues no le agrada a Dios porque es terrenal y es diabólica y trae ese problema en donde todo lo que vive uno en el matrimonio pues se nota que hay celos, que hay contiendas, discusiones,
ofensas. Se nota un matrimonio cuando vive de esa manera, que no edifica, que los hijos ya lo que quieren es cumplir su mayor de edad, 18 años, y me voy de la casa, porque no edifican, porque no han entendido que necesitamos a Dios en nuestro corazón, pero también sabiduría de Dios para nuestra vida. Entonces, la sabiduría de lo alto trae todo lo contrario, porque donde ves a una pareja, un matrimonio, una familia, en donde dan testimonio, donde hay fruto, porque hay paz en su casa. Es una familia pacífica, es un matrimonio pacífico, amable, bueno, donde la misericordia de Dios está con ellos, donde dan testimonio. Hay fruto de eso. Y eso es importante. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento llega a esa familia, a ese matrimonio. Entonces, qué importante es que tu matrimonio sea restaurado. Qué importante que tu matrimonio vaya a otro nivel. No hay que conformarnos con lo que estamos viviendo. No hay que tener malos hábitos, ni hay que decir, pues es la mujer que me tocó o es el hombre que me tocó. No, es la mujer que escogiste, el hombre que escogiste. Pero hay respuesta cuando buscas a Dios y le pides sabiduría. Qué tremendo es esto. Mire, vamos a continuar con el tema. Si se repara el corazón, se adquiere sabiduría. Cuando el corazón está dañado, obviamente, pues no va a ser una buena persona, porque hay amargura, porque hay heridas en el corazón, y todo lo que él o ella va a vivir va a ser contrario a lo que Dios quiere que vivamos. En vez de estar en la verdad, van a estar en la mentira. Por eso, restaurar nuestro corazón es importante. Es súper importante, porque la Biblia nos dice que estando en Cristo, no somos de este mundo. Estando en Cristo, pertenecemos al reino de Dios, a la familia de Dios. Y eso es lo que necesitamos entender. Por eso, cuando tenemos un corazón contencioso, lleno de coraje, lleno de amargura, estamos mintiendo contra la verdad y no estamos siendo sabios. Eso significa que si se resuelven las cosas desde el corazón, podemos ser más sabios. Cuando tu corazón es sano, tu mente cambia. Tus pensamientos son diferentes y tus actitudes son diferentes. No hay que estar en medio de la sabiduría terrenal, sino en la sabiduría de lo alto. Porque ya lo dijo la palabra, la sabiduría terrenal es diabólica y eso no le agrada a Dios. No te ayuda en nada. Que tu sabiduría se alimente del cielo y no de la tierra. Porque la sabiduría del cielo es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Entre más rápido tomes la decisión, más rápido se arreglan tus situaciones. Habrás ganado muchísimo cuando tomes esa decisión de abrir tu corazón delante de Dios y decirle, Señor, te necesito. Necesito que sanes mis heridas, necesito que quites la amargura, necesito que quites todo el temor y todo el dolor que hay en mi corazón, porque lo que yo quiero es ser feliz con mi matrimonio. Y Dios va a estar ahí trabajando en tu vida y en la vida de tu cónyuge. Pide sabiduría, no pidas otra cosa. Sé como Salomón cuando él dijo, o sea, qué privilegio me has dado, Señor, en palabras distintas, parafraseado, le está diciendo Salomón al Señor, Señor, fuiste bueno con mi padre, porque mi padre estuvo ahí al pie de la letra contigo. Y el privilegio que me das es sentarme en el trono. ¿Qué te puedo pedir?
Hay tantas personas que no se pueden contar. Imagínese el compromiso, imagínese el trabajo que tenía este hombre. ¿Qué le pido a Dios? ¿Qué le pido? Sabiduría para poder gobernar correctamente. Y Dios dijo, wow, si tú, varón, estás escuchando este programa, pide sabiduría. No pidas una casa, no pidas un carro, no pidas cosas materiales, lo necesitas y es bueno. Pero si pedimos sabiduría, todo vendrá por añadidura. Mujer, si estás escuchando este programa, ve con Dios y pide sabiduría. Abre tu corazón, varón, abre tu corazón, mujer, y busca restaurar esas heridas, esa amargura, ese orgullo, esa soberbia, todo lo que está estorbando para que el Señor traiga bendición a tu vida. Dios está buscando sanar tu corazón. Dios está buscando hacerlo. No esperes más. Toma esta decisión porque Dios te quiere sanar. Ahora, cuando tú tomes la decisión y seas restaurado y sanado por Dios, tu vida será diferente. Tu vida será diferente. Te voy a decir por qué. La palabra de Dios nos da un mensaje poderoso. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 7, dice de esta manera: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos o de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interior, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si haces el bien sin temer ninguna amenaza. Y luego viene el mensaje para el hombre, dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué poderoso es esto. Qué poderoso cuando el Señor nos habla a través de su palabra. Y mire, en cuanto a la sabiduría en el hogar, aquí vemos cómo Pedro nos enseña que las oraciones pueden tener estorbo si no se trata sabiamente a la esposa. A las mujeres les pide que pongan como prioridad su ornato interior, porque ser sabias implica mantener un corazón limpio y un espíritu afable en sujeción a su esposo. Aquí lo dice, aquí lo estamos leyendo. Es un mensaje de parte de Dios. Es un mensaje donde el Señor te está dando la respuesta a tu necesidad. Sabiduría de Dios en mi vida. Ese es el ingrediente que falta en tu vida. Ser sabios y entendidos. Ahora, voy a otra parte para ya terminar este
programa y este tema que para mí es importante en nuestra vida, porque si tú cambias tu vida, cambia tu matrimonio. Imagínate, en la mujer virtuosa habla de algo muy interesante. Si has leído Proverbios 31:10, donde habla de la mujer virtuosa, ahí hay algo interesante porque hay una diferencia que sobrepasa a todas por su virtud interna, que se traduce en acciones y decisiones sabias. La mujer virtuosa es un mensaje poderoso porque habla de sabiduría y de entendimiento a la palabra de Dios. Voy a leerte estos versículos de Proverbios capítulo 31, comenzando del verso 10, donde la mujer virtuosa trae algo poderoso de esta enseñanza de la sabiduría. Dice la palabra, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciones a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas y cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende de cintas al mercader. Vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras. Se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Y muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Darle del fruto de sus manos y alábela en las puertas de sus hechos. Qué poderoso es esto. Qué poderoso es cuando una mujer sabia puede llevar bien su casa. Y dice aquí la escritura, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y eso habla de la sabiduría. Eso habla que verdaderamente pide consejo a Dios, tiene comunión con Dios, confía en Dios, cree en Dios, porque en el texto dice que se ríe del porvenir, o sea, ella no tiene preocupación de lo que va a venir mañana, porque ella está confiada de que Dios va a suplir. No tiene temor de su marido, porque el marido la tiene en alta estima y la alaba. La sabiduría es importante en nuestra vida y en nuestro matrimonio. Fíjate cómo la escritura dice, se levanta el marido y los hijos para reconocer que sin su entrega y sabiduría, ellos no serían lo mismo. En consecuencia, la sabiduría terrenal
buscará justificaciones para contradecir y quejarse, mientras la sabiduría del cielo encuentra problemas para resolver y servir a los demás. Quiero terminar con esto. La necedad detiene y atrasa, mientras la sabiduría hace adelantar a los demás. Entre más rápido se adquiera sabiduría, es mejor. Pero es necesario venir ante el Señor con la lista de cosas que tienen que arreglar. Hay que arreglar muchas cosas. Hay que abrir el corazón y luego alinearlas con la sabiduría del cielo. Porque de esa manera veremos el resultado. De esa manera veremos la respuesta de Dios. De esa manera estaremos siendo bendecidos por Dios. Así es de que hoy les animo a cada matrimonio para que verdaderamente busque la sabiduría del cielo, el consejo de Dios para tu matrimonio. Creo que la escritura es clara, la palabra es verdad, la palabra no falla, no miente. La palabra es eterna. Y si verdaderamente el Señor está en tu vida, yo creo que desea lo mejor para tu matrimonio y para el mío, por supuesto. Pero tenemos que abrir nuestro corazón y tenemos que alinear las cosas a su voluntad. Termino con esto. Padre, te doy gracias por este tiempo maravilloso, por este tiempo, Señor, donde entendemos que tu palabra es verdad, que tu palabra es eterna y que el anhelo y el deseo de tu corazón es ver que cada matrimonio es bendecido, es transformado. Señor, muéstranos que el ingrediente que nos hace falta es la sabiduría. Sin sabiduría no podemos avanzar. La necedad nos detiene, pero la sabiduría tuya nos abre camino. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Oro y bendigo a cada matrimonio en este día, Señor. Oro a ti, Padre, porque tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Rey de gloria. Eres el Señor de señores. Y venimos a ti. Venimos a ti, Señor, para que a través de tu palabra podamos ser diferentes. Ayúdanos, Señor, a entender que la sabiduría de lo alto es mucho mejor que la sabiduría terrenal. En el nombre de Jesús. Amén.